a tener también el tercer TP. Bueno, vamos entonces a endocrino, ¿sí? Estuvimos hablando el otro día, o sea, el lunes, estuvimos hablando de generalidades de hormonas, ¿recuerdan? Y ¿a dónde vamos? Déjenme ver acá, y también tuvimos los seminarios de tiroides, ¿cierto? Y de osteoporosis, hipertiroidismo, hipotiroidismo y osteoporosis, o sea que hablamos ya de la glándula tiroides y la glándula paratiroides en esos dos seminarios, así que ahora no vamos a hablar de esas. Lo que sí vamos a hacer es, por ejemplo, hablar de la glándula hipófisis, ¿de acuerdo? Acuérdense que yo les había dicho, si les parece, que tomen un poco apunte de las cosas como más puntuales, porque después el libro tiene mucha información, ¿sí? De cada una de las glándulas, por ahí tiene todo un capítulo y bueno, hay mucha información que es sumamente interesante, pero por ahí, bueno, es secundaria, ¿de acuerdo? Entonces por ahí ustedes se van a enloquecer si quieren estudiar todo y por ahí a lo mejor por estudiar todo de una glándula, después terminan no teniendo tiempo para estudiar otra glándula entera, capaz, ¿no? Pero bueno, vamos a hipófisis. Esta glándula es re importante, a tal punto que se la considera, algunos autores la llaman glándula maestra, ¿de acuerdo? ¿Por qué glándula maestra? Porque segrega muchas hormonas, pero fundamentalmente porque algunas de esas hormonas sirven para regular el funcionamiento de otras glándulas. ¿Me explico? O sea, ella está como un escalón más arriba de otras glándulas. ¿Por qué? Porque va a haber algunas otras glándulas, como el otro día vimos, por ejemplo, la glándula tiroides, que lo estuvimos viendo en el seminario, cuyo funcionamiento correcto va a depender también del estímulo que le envíe la glándula hipófisis. ¿De acuerdo? Eso es con respecto, digamos, a por qué es una glándula tan importante. Esta glándula, ustedes la recuerdan, haberla visto en anatomía y también creo en histo, ubicada debajo del cerebro sobre la silla turca del hueso efenoides, que está en la base del cráneo, ¿no? Y es una glándula que tiene 3 lóbulos, pero el lóbulo intermedio es como no importante, por eso solamente nos vamos a dedicar a lo que hace el lóbulo anterior de la hipófisis y el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Está bien? Estos dos lóbulos en realidad van a trabajar totalmente coordinados o dependen, digamos, del hipotálamo. ¿Está bien? O sea, si bien esta glándula es importante, que no se crea tampoco que es la más importante, ¿por qué? Porque va a depender del estímulo que le mande el hipotálamo. ¿Cómo el hipotálamo se relaciona con los lóbulos anterior y posterior de la hipófisis? De diferente manera, pero lo hace porque está unido el hipotálamo a la hipófisis a través de esta porción que se denomina eje o tallo hipotálamo hipofisiario. Es una conexión, ¿está bien? Bien, y la relación es la siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, con el lóbulo anterior de la hipófisis o también llamado adenohipófisis, ¿sí? El hipotálamo, que es un órgano neuroendocrino, porque lo vimos en el sistema nervioso ya, y ahora lo vemos de nuevo en endocrino, por eso es un órgano neuroendocrino, tiene algunas neuronas que van a liberar también hormonas que se denominan factores liberadores o factores inhibidores de la liberación de determinadas hormonas del lóbulo anterior. Esos factores, entonces, liberadores o inhibidores, las neuronas del hipotálamo los segregan a la sangre, al sistema porta hipofisiario. Por eso es una secreción neuroendocrina, ¿se acuerdan que lo vimos como un tipo de secreción cuando hablábamos de generalidades de hormonas? Por sangre van a llegar al lóbulo anterior de la hipófisis y estimularán o inhibirán la secreción de las hormonas del lóbulo anterior. ¿Bien? Con respecto al lóbulo posterior de la hipófisis, también llamada neurohipófisis, el hipotálamo lo que hace es enviarle
directamente, como secreción de sus hormonas, las hormonas ya hechas. ¿Está? ¿Cuáles serían las dos hormonas? La antidiurética y la oxitocina. Es decir, el lóbulo posterior de la hipófisis la segrega, pero no la sintetiza, ¿sí? Directamente el hipotálamo se las manda ya hechas y las segrega cuando hace falta, obviamente, el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Entendida esta relación entre hipotálamo y hipófisis? ¿Entendida? Bien. Sí. Perfecto. Vamos entonces a hablar de la hipófisis anterior o adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis, que en realidad segrega unas cuantas hormonas, por eso si ustedes quieren pueden poner adenohipófisis o lóbulo anterior y vamos a sacar 5 flechas, ¿de acuerdo? Tipo cuadro sinóptico. En la primera flecha vamos a poner la hormona tirotropina, que la vimos el otro día cuando las chicas daban el tema de hipohipertiroidismo, ¿sí? Esta hormona tirotropina, que también la podemos encontrar como hormona tiroideo estimulante, por eso la sigla es TSH, lógicamente lo que va a hacer es estimular el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Por eso es que el otro día decimos que si había poca de esta hormona, la glándula va a producir un hipotiroidismo y si hay mucha de esta hormona, tendríamos un hipertiroidismo. ¿Bien? Como ya el tema tiroides se habló, cierro acá con esta hormona, ¿de acuerdo? Segunda flechita, ¿sí? Se la voy a destinar a una hormona que va a estimular a la glándula suprarrenal. ¿A qué parte de la glándula suprarrenal? A la corteza suprarrenal. ¿Cómo se llama esta hormona? La sigla es ACTH. ACTH. Y el nombre sería adrenocorticotropina. Fíjense que acá solamente dice corticotropina. Bueno, corteza, ¿pero de quién? De la glándula adrenal. Por eso el nombre correcto, que también lo van a encontrar así, es ACTH. ACTH es adrenocorticotropina, H hormona, ¿no? Les aclaro, cuando ustedes estén viendo la clase del profe que grabó, el profe cometió un error, nombró a esta hormona como adrenocorticotirotropina. No es tirotropina. Es un error que, bueno, después cuando nos dimos cuenta no daba para grabar toda la clase de nuevo, ¿no? Pero por eso se los aclaro. Nombre de la hormona, adrenocorticotropina. ¿A quién estimula? A la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Qué hace? Ya lo vamos a ver. Bien. Tercera flechita. Son dos hormonas que la voy a agrupar en una sola. ¿Cómo se llamaría esa hormona? Gonadotropinas. Porque ¿a quién estimula? A las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Las glándulas sexuales, ovario y testículos. ¿Bien? ¿Cuándo vamos a hablar de esta hormona? Cuando hablemos de las gónadas, ¿sí? Entonces, tercer flecha para las hormonas gonadotropinas, no las subdivido en folículo estimulante y luteinizante como para simplificar, ¿está bien? No es tan importante, pero sí sepan entonces que regula el correcto funcionamiento de testículos y ovarios. Cuarta flecha para la hormona prolactina. La hormona prolactina, de la cual hablamos el otro día, va a estimular la producción y secreción de leche de la glándula mamaria. Listo, no hablamos más de la prolactina. Y entonces dejé para la última flechita a la hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento la vamos a ver ahora, ¿está bien? Porque las otras, bueno, la tiroideo estimulante ya se vio, la prolactina ya hablamos, la adrenocorticotrofina la vamos a ver después, las gonadotrofinas la vamos a ver después, entonces nos queda la de crecimiento ahora. ¿De acuerdo? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Vamos a hormona de crecimiento.
Siempre es importante, y se los contaba el otro día, que ustedes sepan, por un lado, qué es lo que hace, cómo se llama obviamente la hormona, qué es lo que hace la hormona, dónde actúa, es decir, dónde tiene células con receptores para esa hormona, y también es importante qué estímulo hace que esta hormona se segregue, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué problema hay en nuestro medio interno para que tratemos de que con la secreción de esta hormona ese problema se solucione? ¿Está bien? No tengamos más ese desequilibrio, o sea, que actuaría como retroalimentación positiva, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que saber. ¿Cómo se llama la hormona? ¿A dónde actúa la hormona? ¿Por qué se segrega esa hormona? ¿Y qué hace esa hormona para solucionar el problema? ¿Está bien? Bueno, capaz que no sigo el orden, ese orden. Por ejemplo, acá estoy hablando de cómo se llama esta hormona. ¿Cómo se llama? GH. G por grow, que ya lo hablamos el otro día, que en inglés quiere decir crecimiento. O sea que esta es la hormona de crecimiento. Les comento que esta hormona también la pueden encontrar, pero esta ya es un término que está como en desuso, pero se los nombro igual, como STH, ¿sí? Somatotrofina o somatotropina. Esa F puede ser F o P, lo mismo. Pero bueno, este es otro nombre, pero ya ahora se utiliza más el nombre GH. ¿Bien? Listo. ¿Qué es lo que hace esta hormona si lo que nos hace es crecer? A ver, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que hacer crecer a una persona, ¿qué necesitarían para hacer crecer a esa persona? ¿Qué necesitarían que haga esa persona? Que se alarguen los huesos. Sí, pero bueno, ¿con qué harían eso? ¿Qué necesitamos para crecer? ¿Qué hacemos para crecer, chicos? ¿Comemos o no? Comemos. O sea, incorporamos alimentos, nutrientes. Ahora, dentro de las cosas que comemos, por ejemplo, si comemos hidratos de carbono y lípidos, ellos tienen una función más bien energética. Las proteínas son las que tienen la función de generar nuevos tejidos, reparación de tejidos, ¿sí? Seguramente la han visto, tanto en histo como en química, cuando vieron distintas moléculas químicas, que son los elementos plásticos o estructurales, que forman tejidos. ¿Lo tienen claro eso o no? ¿Sí o no? Hey. Sí. Ok. Sí. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros queremos que esta hormona cumpla su función, primero, obviamente tenemos que incorporar proteínas, ¿o no? Porque esas proteínas, cuando comemos proteínas, acuérdense que cuando se produce la digestión, se van a desdoblar en sus aminoácidos, ¿no es cierto? Esos aminoácidos pasarán a la sangre y luego pasarán a las células. Con esos aminoácidos, esta hormona, sabiendo cómo se tienen que unir los aminoácidos, porque está codificado en el ADN, o sea, qué aminoácidos unir y en qué orden, bueno, esta hormona estimulará la síntesis, o sea, fabricación de proteínas. ¿Qué proteínas? Bueno, las que son necesarias de acuerdo a qué tejido va a actuar. Por ejemplo, no es lo mismo la proteína de un músculo que las proteínas de un hueso. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso lo que hace la hormona. Estimula la síntesis de proteínas y gracias a eso, el órgano en el cual actúa va a poder crecer, aumentar su tamaño, digamos. ¿De acuerdo? Sí. Otra cosa que va a hacer, o sea, yo haría como función dos flechitas. Una, aumentar la síntesis de proteínas, otra, aumentar la lipólisis. ¿Está claro? La lipólisis, ¿qué sería? La degradación de lípidos. ¿Bien? Después volvemos a esto. ¿Cómo se segrega esta hormona? Para que se segregue esta hormona, por el lóbulo anterior de la hipófisis, el hipotálamo le debe mandar a la hipófisis el factor liberador de la hormona de crecimiento. Bien, se segrega hormona de crecimiento
crecimiento, o sea, la hipófisis segrega hormona de crecimiento, siempre que el hipotálamo le envíe, por el eje tallo hipotálamo hipofisiario, sistema vena, porta, sistema porta, ¿no es cierto? Porta hipofisiario, que le libere el factor liberador. Bien, la hormona de crecimiento lo que va a hacer es ir al hígado. Y en el hígado va a estimular la formación de una hormona llamada somatomedina. Somatomedina va a ser la hormona que va a cumplir con todas estas funciones que yo les estaba diciendo, o sea, estimular la síntesis de proteínas y la lipólisis. O sea, no es la hormona de crecimiento la que directamente hace sus efectos, sino que en realidad lo hace a través de la somatomedina. Pero bueno, no tendríamos somatomedina liberada por el hígado si no tenemos hormona de crecimiento que hace que el hígado estimule a esta hormona. ¿Me comprenden? Fíjense esto. El hígado, ¿sí? Cuando recibe la hormona de crecimiento, produce lo que se denomina factor de crecimiento insulínico. Factor de crecimiento insulínico, o en algunos libros pueden encontrar pseudo-insulínico, porque no es que sea insulina. Pareciera como la insulina porque hace los mismos efectos que la insulina. ¿Cuál sería la insulina? Lo que hace este factor. Y bueno, como les decía, favorece que los aminoácidos que consumimos ingresen a las células. ¿Para qué? Para que la hormona de crecimiento disponga de esos aminoácidos para unirlos de acuerdo a qué aminoácido y en qué orden se tienen que unir para fabricar las proteínas. ¿Soy clara? Porque si no vos vas a decirle a la hormona de crecimiento, dale, fabrica proteínas, te va a decir la hormona, y bueno, pero dame los aminoácidos. Bueno, primero esos aminoácidos tienen que incorporarse a través de la alimentación, y el factor de crecimiento insulínico o pseudoinsulínico favorecerá que esos aminoácidos ingresen a las células. ¿Bien? ¿A qué células? Fundamentalmente, que son las que nos van a hacer crecer. Entonces, ahora pondría como otro dato, órganos diana, o sea, órganos cuyas células tienen receptores para esta hormona. Huesos. Es claro que cuando uno crece en altura, o sea, crece en la talla, los huesos obviamente tienen que crecer. Entonces, los huesos son órganos diana para esta hormona. Específicamente la parte de los huesos que todavía no están osificadas, o sea, los cartílagos de crecimiento, ¿no es cierto? Eso lo tienen seguramente de anatomía. Entonces, ¿qué es lo que hace esta hormona? Estimula la proliferación, o sea, el aumento, la replicación de células, de esas zonas cartilaginosas, que eso se llamaría hiperplasia, aumento del número de células, que son cartilaginosas porque están en los cartílagos de crecimiento, pero que luego al mineralizarse se van a transformar en células óseas, y lógicamente va a llegar un momento en que ese hueso ya tiene esos cartílagos osificados y se detendrá el crecimiento en altura. ¿Eso se entiende o no? Bien, nadie me pregunta. Entonces, muy bien. Pregunta. La somatomedina y los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿son lo mismo o...? La somatomedina estimula a es prácticamente lo mismo, sí, lo podría llamar como lo mismo, factor de crecimiento pseudoinsulínico o somatomedina. ¿Está bien? Todo estimulado, repito, por la hormona de crecimiento. Listo. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Luego, cuando ya tenés todo eso en el hueso crece en longitud. Pero lógicamente también vamos a tener que estimular que el músculo crezca en longitud, porque si no, el hueso crece y el músculo va a quedar corto. ¿Qué necesitamos para que el hueso crezca en longitud? Necesitamos que las miofibrillas se alarguen.
Ustedes recordarán que las miofibrillas están formadas por sarcómeros, el espacio entre dos líneas Z, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Va a hacer que, por ejemplo, se sinteticen más hormonas, no, más proteínas actinas, miocinas, troponinas, tropomiosinas, para que se formen nuevos sarcómeros y no que la miofibrilla crezca en ancho, sino que crezca en largo, o sea, se forman más, se depositan o se generan más miofilamentos finos y gruesos en los extremos de las miofibrillas para determinar el crecimiento en longitud. ¿Entendido? Esas serían entonces los dos órganos, fundamentalmente músculo y hueso, para el crecimiento, para determinar, o sea, órganos diana para esta hormona. Bien, ¿no hay preguntas? Voy entonces a que ustedes me digan en qué etapas de la vida crecemos más. Capaz por lo que saben o capaz que viendo este gráfico me lo pueden responder. Cuando somos chicos. Exactamente. Fíjense que cuando somos chicos, o sea, los primeros 2 años de vida, es cuando el crecimiento es mayor, velocidad de crecimiento. En esta etapa, más o menos se crecen 2 centímetros por mes. Piensen ustedes que un bebé que nace a lo mejor con 40 centímetros, en un año prácticamente ya duplica, 1 o 2 años ya duplica su tamaño, ¿o no? ¿Me comprenden? Está cerca del metro a los 2 años, póngale, sí, 80 centímetros. Eso es porque hay una gran velocidad de crecimiento debido a que esta hormona se segrega muchísimo, muchísimo. Después fíjense como que no es que no se crezca más, pero ya la velocidad de crecimiento disminuye y vuelve a haber un pico de crecimiento, de velocidad de crecimiento, más o menos alrededor de los 12 años en las niñas, 15, más o menos 14, 15 en los varones, que esto es justamente el segundo pico de crecimiento que se da más o menos con la madurez sexual, ¿sí? Cuando se arriba a la pubertad. En este caso, ¿sí? Este aumento de crecimiento no es responsabilidad solamente de la hormona de crecimiento, sino que acá también tenemos las hormonas sexuales, ¿sí? Testosterona y estrógenos, que también son hormonas que estimulan la síntesis de proteínas. En este caso, entonces, el hueso también va a pegar un estirón y los músculos también. ¿Me comprenden? ¿Estamos? Sí. Pero, repito, si ustedes me dicen en qué edad hay más hormonas de crecimiento, me van a tener que decir en la niñez. Y esto se ve, por ejemplo, en esta gráfica, ¿no? Cómo disminuye el crecimiento hormonal, o sea, la secreción de hormonas. Vas a tener mucha hormona en los primeros años de vida y después menos. Cuando ya pasamos el periodo de crecimiento en longitud, 21 años por ahí más o menos, esta hormona lo que hace es sigue segregándose, pero claro, no para crecer en longitud, sino que también la función de sintetizar proteínas también es para reparar todos aquellos tejidos, por ejemplo, que están dañados, tejidos que están envejecidos, o para reponer las proteínas que, por ejemplo, gastamos durante nuestro día, haciendo ejercicio o, por ejemplo, gastando proteínas para las actividades de la vida diaria. Siempre hay un desgaste de proteínas. Entonces, esta hormona no solo es la que estimula la síntesis de proteínas para crecer en altura, sino también para reponer o reparar tejidos. ¿Me explico? Entonces, cerrando, etapas o periodos de la vida, más en la niñez, y luego disminuye. Ahora vamos a estímulos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace que esta hormona aumente su secreción? Un estímulo es la falta de luz, o sea, es una hormona sensible a la oscuridad, o dicho de otra manera, fotosensible negativa. Por eso, de noche, más o menos 2 de la mañana,
es cuando esa hormona alcanza su acrofase, es decir, su pico de secreción. ¿Está bien? Y sería bárbaro que justamente con esa oscuridad también estemos durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, en realidad no estamos gastando proteínas. Las proteínas, ¿cuándo las gastamos? En el día, cuando estamos, como les decía, haciendo actividades físicas, porque somos deportistas o vamos al gimnasio y demás, o bueno, porque estamos haciendo la actividad de la vida diaria. Entonces, en ese momento en que necesitamos energía, algunas proteínas también son desdobladas para aportar energía, menos que los hidratos de carbono y lípidos, pero también. Entonces, durante el día no es el momento de sintetizar proteínas. A la noche aprovechamos entonces que cuando dormimos no estamos activos y entonces la hormona de crecimiento, que está elevada porque también es de noche, va a permitir reparar nuestros tejidos. ¿Está bien? Y si estamos en la etapa de crecimiento, en longitud, también nos va a permitir aumentar la talla. ¿Me comprenden? Por eso es tan importante, por ejemplo, si hay una persona que es deportista, es muy importante que duerma a la noche, bien, que no trasnoche y demás, porque, bueno, el deportista, supónganse que ya tiene 25 años, ¿está bien? No va a pretender seguir creciendo, pero sí reponer todas esas proteínas que rompió durante la práctica deportiva y demás. ¿Listo? Entonces, estímulos. La oscuridad y dormir. Otro estímulo es el ejercicio agotador. Cuando yo digo ejercicio agotador, no digo salir a caminar, sino que digo, por ejemplo, este tipo de ejercicios. ¿Está bien? ¿Y por qué este tipo de ejercicios, o sea, ejercicios de fuerza, ejercicios de potencia, de velocidad? ¿Por qué estos ejercicios aumentan la secreción de testosterona? Porque generan un problema. ¿Cuál sería el problema? Por ejemplo, que me gastan mucha glucosa. Entonces, me generan una disminución de la glucemia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Gastan glucosa para sacar energía. Entonces, ¿qué pasa? El músculo utiliza más glucosa y le quita glucosa a la sangre. Se produciría una hipoglucemia, ¿me comprenden? Y esa hipoglucemia me trae el problema de que las neuronas pueden no tener suficiente glucosa. Eso creo que ya es una cosa que lo sabemos. Entonces, bueno, listo. ¿Qué harían ustedes si fueran hormona de crecimiento y le dicen, che, solucioname este problema? Mirá, este chico está haciendo ejercicio y me está generando hipoglucemia. ¿Qué harían ustedes, hormona de crecimiento? ¿Qué harían? Si hay poca glucosa, porque se la está consumiendo el músculo. ¿No hay posibilidad de sacar energía de otro lado para que el músculo utilice otra cosa, otra sustancia energética, y que no, claro, y que no gaste la glucosa para dejársela a las neuronas? Entonces, ¿qué dice la hormona de crecimiento? Listo, quédate tranquilo, le dice a su dueño, ¿no es cierto?, al hipotálamo, porque voy a aumentar la lipólisis. ¿Me comprenden? El aumento de la lipólisis es justamente para tratar de disminuir el consumo de glucosa, está en las células musculares, porque se está haciendo un ejercicio intenso. ¿Me comprenden? Sí. ¿Ah? Por eso es que también esta hormona se está utilizando, o sea, este tipo de ejercicios que se sabe que aumenta esta hormona y que esta hormona aumenta la lipólisis, es un ejercicio que se utiliza para bajar de peso. A ver, si ustedes se ponen a pensar, antes las personas que, digamos, hacían actividad física para bajar de peso, lo único que hacían era salir a caminar. ¿Sí? Pero en realidad sí, se consume grasa, pero muy poco, porque es una actividad de muy baja intensidad. Bueno,
cuando se conoce que también la hormona de crecimiento se estimula con ejercicios intensos y aumenta la lipólisis, hoy en día hay mucha gente que va a los gimnasios y entrena la fuerza, por ejemplo, para bajar algunos kilitos de más. ¿Me comprenden? Además de bajar la grasa, también estimulan la síntesis de proteínas del músculo, ¿o no? Hacen dos cosas. Teniendo alta la hormona de crecimiento, aumentan la masa muscular y disminuyen el tejido adiposo. ¿Soy clara o no? ¿Mm? Sí, profe, Sí, ¿cómo habías dicho al principio que era fotosensible negativa? claro. O sea, fotosensible negativa quiere decir que es sensible a la falta de luz. Por eso aumenta en la oscuridad. Bueno, sigo. Si tenés una disminución de proteínas, ¿está bien? Una disminución de proteínas, ¿por qué podés tener una disminución de proteínas? Porque no comiste, ¿está bien? Una persona desnutrida, ¿está bien? O porque no come nunca, o porque está haciendo ayuno, o sea, qué sé yo, dice, bueno, hoy no voy a comer nada. ¿Bien? ¿Qué va a hacer esta hormona? Va a tratar de que las proteínas ese día no se consuman. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque hay pocas. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos para sacar energía? Y bueno, estimula la lipólisis. ¿Me comprenden? Sí. ¿Está bien o no? Por eso también no comer también va a hacer que uno baje un poquito de peso. ¿Por qué? Porque esta hormona va a decir, bueno, a ver, si no come, bueno, voy a estimular la degradación de lípidos. ¿Me comprenden? ¿Está bien o no? Sí, ¿Listo? sí. Listo, entonces. Ahí tenés, entonces, ya sabemos cómo se segrega, quién la segrega, cuáles son los órganos diana o blanco, y cuáles son las etapas de la vida donde hay más y menos de esta hormona, y también estímulos para su secreción y funciones. ¿Está bien? Bueno, les cuento que a veces la glándula hipófisis, así como teníamos el otro día situaciones de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, a veces la glándula hipófisis también segrega o más cantidad de hormona de crecimiento de lo normal o menos. En el caso de que tengamos una hipersecreción de hormona de crecimiento, se daría, por ejemplo, la presencia de gigantes. ¿Me comprenden? No digo personas altas, sino que digo gigantes. ¿Por qué digo no personas altas? Porque hay personas altas, ¿sí? Que son altas porque tienen un antecedente, digamos, en su familia de personas altas, ¿de acuerdo? Porque la talla es genética. O, no digo personas bajas, porque también la persona baja, que busquen tu antecedente, padres, abuelos, que también son de baja estatura. ¿Me comprenden? No, digo de esto, de una hipersecreción que va a generar personas gigantes. Obviamente todo esto es porque tenés una hipersecreción de nacimiento, ¿no es cierto? O sea que los cartílagos de crecimiento todavía no están osificados y crecen, y tenés las personas gigantes o las personas enanas. Pero este tipo de enano, ¿sí? Fíjense que este es un enano, una persona que no mide más de 40, 50 centímetros, ¿está bien? Pero es totalmente proporcionado, es como si fuera un muñequito, digamos, ¿no es cierto? Un adulto, pero tipo muñeco. Este es un enano hipoficiario, no es el enano que uno está acostumbrado a ver, porque estos son casos muy escasos, muy pocos, ¿no? Pero enanos, no es el enano que uno ve en la tele, el enano del circo, por ejemplo, que vieron que es desproporcionado, tiene las extremidades muy cortas, el tronco largo, bueno, ese es un enano tiroideo, enano por problema de tiroides, que no lo vimos el otro día, pero también sería un problema de hiposecreción de hormonas tiroideas, ¿sí? El enanismo es enano, ¿está bien? Además de que se suman obviamente problemas genéticos, ¿no? Una alteración genética. Sigo. Entonces, la hipersecreción te va a dar el gigantismo, la hiposecreción marcada te va a dar el enanismo. Y si no, sin irnos a los extremos, tenemos, por ejemplo, el caso de Messi, que creo que todo el mundo lo conoce, todos ustedes lo conocerán. Messi,
por ejemplo, fue diagnosticado con una hiposecreción de hormona de crecimiento. ¿Está bien? Por eso le dicen la pulga, vieron que es chiquito Messi. Pero a ver, Messi no es que es chiquito porque tiene problemas, no es chiquito porque es enano, digamos, no. Es chiquito porque tenía una hiposecreción de la hormona de crecimiento y no le permitía llegar a su talla normal. Lo que mide Messi ahora, que no sé cuánto es, pero en realidad alcanzó esa altura gracias a que le hicieron un tratamiento, cuando se fue a España y demás, le hicieron un tratamiento con hormona de crecimiento. ¿Para qué? No para que sea gigante, sino para que alcance su estatura normal. ¿Me comprenden? Que a lo mejor eran 10 o 15 centímetros. Bueno, pero en Messi 10 o 15 centímetros era muy importante y valía, ¿no es cierto?, el esfuerzo o el tratamiento, el costo que tiene el tratamiento para lograr que Messi tuviera, digamos, su altura normal. ¿Me explico? Esto no quiere decir que, a ver, a veces ocurre esto, ¿sí? Porque esto de Messi es bastante conocido por todo el mundo, y a veces, qué sé yo, padres de chicos que juegan al básquet o juegan al vóley, por ejemplo, ¿no? Que eso es importante, la estatura, la talla para esos deportes, a lo mejor tienen 10 años y lo ven medio petizos, a ver, no, y van al médico y dicen, no, quisiera que le aplique la hormona de crecimiento. No, para un poquito. ¿Por qué? Porque hay que esperar inclusive el otro crecimiento que se da cuando llegue la pubertad, ¿no es cierto? Y a lo mejor ahí crece más, y seguro que va a crecer más. ¿Pero qué va a ser gigante? No, va a alcanzar su talla normal. ¿Cuándo hay que hacer un tratamiento? Inyectando hormona de crecimiento, cuando se detecta que hay un déficit en la producción de la glándula, no porque quiero ser más alto. ¿Me comprenden lo que digo? ¿Estamos? Bueno, entonces, esto es anomalía en la secreción. Si esa persona sigue teniendo una hipersecreción de hormona de crecimiento y ya no puede crecer más, porque tampoco el gigante tampoco mide 5 metros, ¿no es cierto? Cuando se osificaron los cartílagos de crecimiento, bueno, ya deja de crecer. Se produce crecimiento, por ejemplo, de algunas partes del esqueleto. Por ejemplo, mandíbula inferior, se forman unas mandíbulas muy prominentes, o crecimiento de manos, las manos, o los pies. Eso se llama acromegalia. Y también puede producirse agrandamiento de las células del corazón, del miocardio, denominándose cardiomegalia por corazón, ¿está bien? Bueno, esas serían algunas alteraciones. Y justamente como aumenta la producción ¿cómo se llama?, de proteínas a nivel muscular, ¿está bien? ¿Quiénes les parece a ustedes que quieren tener un músculo más grande? Físico-culturistas. Claro, tal cual. Entonces, fíjense lo que les muestro acá, conociendo este efecto anabólico, o sea, que cuando digo anabólico, ¿qué digo? Que estimula el anabolismo proteico. O sea, conociendo eso, por ejemplo, personas como los fisicoculturistas, por ejemplo, que quieren tener un aumento importante de la masa muscular, consumen esta hormona como, ¿sí?, suplemento, no, en realidad como anabólicos, pero bueno, eso ya sería doping, ¿no es cierto? Eso obviamente es ilegal, está prohibido. No les digo esto, lo saqué de internet, nada más que para ponerles a ustedes como un dato, ¿no es cierto?, que este músculo no es que tiene solo hormona de crecimiento, tiene un montón de otras cosas, entrenamiento y demás, pero bueno, cuando se consume hormona de crecimiento es para estimular el efecto anabólico. Obviamente no lo va a consumir un niño, lo va a consumir una persona que ya es adulta, y lo que va a lograr es el efecto sobre, no el hueso para que sea más alto, sino en el músculo para que genere este tipo de hipertrofia. ¿De acuerdo? Cerramos, si les parece, hormona de crecimiento. ¿Cerramos? Listo. Dale. Entonces me voy ahora a las hormonas que segrega el lóbulo posterior de la hipófisis. ¿Bien?
Acuérdense que el lóbulo posterior de la hipófisis es la que va a producir dos hormonas, que son la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. ¿Está bien? Esas dos hormonas, directamente las neuronas del núcleo paraventricular y supraóptico, las va a producir, las va a liberar directamente al lóbulo posterior y de ahí pasarán a la sangre, serán segregadas. ¿Bien? Entonces, lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, hormona, dos flechitas, ADH, oxitocina. Oxitocina, mucho más no vamos a hablar, porque recuerden que la hablamos, la nombramos el otro día cuando hablábamos de las contracciones uterinas en el momento del parto. ¿Se acuerdan? Acuérdense que sí, como dato raro, es la única hormona que trabaja con mecanismos de retroalimentación positiva. Cierro hormona oxitocina y me voy a la ADH, que es la hormona antidiurética. ¿Bien? No sé si saben, pero la diuresis es la eliminación de orina. A tal punto que si una persona tiene retención de líquido, por ahí el médico le da un diurético. ¿Qué es el diurético? Es el medicamento que estimula la diuresis, o sea, la eliminación de orina. ¿Bien? Si yo tengo una hormona que se llama antidiurética, obviamente se opone a la diuresis, o sea, se opone a la eliminación de agua por orina. ¿Estamos de acuerdo o no en eso? ¿Bien? Bien. Digo yo, cuando nosotros perdemos agua por orina, ¿quién está trabajando? ¿El pulmón o el riñón? Riñón. Obvio. Entonces, el órgano diana de esta hormona, ¿a dónde va a estar? En el riñón. O sea, en las células del riñón. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Ahí tenés el órgano diana. Muy bien. ¿Cuál sería el efecto o la acción? Trataríamos de que se pierda, les pregunto, por la orina sale agua con sustancias de desecho. ¿Qué pretenderíamos? ¿Que salga menos agua o menos sustancia de desecho? Menos agua y más sustancia de desecho. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad el desecho quiero eliminarlo. Pero si quiero eliminar más desecho y menos agua, quiere decir que lo que va a provocar esta hormona es una eliminación de menos volumen de orina. ¿No? Menos volumen de orina y más concentrada. O sea, ustedes van a ver una orina más amarilla. ¿Por qué? Porque tiene mucho desecho, pero tiene poca agua, perdón. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿A dónde va a actuar esta hormona entonces? Va a actuar en la nefrona. ¿Vieron la nefrona del riñón? ¿Nefrona o nefrón? Tratando de hacer dos cosas. Por un lado, disminuir la filtración. O sea, que el riñón filtre menos líquido de la sangre. ¿Me siguieron? Porque ¿de dónde se forma la orina? ¿Cómo hace el riñón para formar orina? ¿De dónde saca el agua y los desechos? Sangre. Claro, lógicamente. Entonces, si vos querés disminuir la filtración a nivel renal, lo que tenés que hacer es mandarle menos sangre al riñón. ¿Cómo se le manda menos sangre al riñón? Haciendo una vasoconstricción. Mandándole menos sangre, ¿me comprenden? Esta hormona justamente se llama hormona antidiurética o vasopresina. Vasopresina. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para reducir la filtración renal. Y por otro lado, también lo que hace es aumentar la reabsorción.
reabsorción de agua. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir reabsorber? Que antes de que esa orina llegue a la vejiga, el agua pueda volver a la sangre. Entonces, en la vejiga va a ir una orina con mucho soluto, pero con poca agua. ¿Me siguieron o no? Sí. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, hormona antidiurética o vasopresina. ¿A dónde actúa? En el riñón. ¿Qué es lo que hace? Reduce la filtración porque hace una vasoconstricción y aumenta la reabsorción. ¿Sí? Para reabsorber agua, obviamente el agua tiene que volver a la sangre y ahí es cuando se activan las proteínas por donde va a pasar el agua, que se llaman acuaporinas, ¿no es cierto?, para que vayan de nuevo a la sangre y no se vayan por orina. ¿Bien? Ahora vamos a, díganme ustedes, ¿cuál será el estímulo? ¿Cuál será el problema que tenemos para que el hipotálamo segregue, el hipotálamo a través de la neurohipófisis, segregue hormona antidiurética? ¿Qué le está pasando a esa persona, a ese organismo? ¿Tiene mucho líquido o tiene poco líquido? Si no quiero perder... ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. Si el efecto que estuvimos hablando ahora es perder menos líquido por orina, ¿esa persona tiene mucho líquido o poco líquido en su cuerpo? Poco. Y claro, por eso no quiero perder, porque tengo poco. ¿Está? ¿Y en qué situación les parece que hay poco líquido en nuestro cuerpo? Cuando tomamos poca agua. Claro, o cuando perdimos por alguna situación, mucha agua, o sea, cuando estamos deshidratados. ¿Les parece? Entonces, una persona que está deshidratada, el hipotálamo recibe esa información, ¿no es cierto?, que la sangre está con poco líquido, que hay una concentración de la sangre, ¿no es cierto? Entonces dice, no, vamos a pedirle al riñón que no me elimine tanta agua porque tengo poca. ¿Cómo le van a decir eso al riñón? Fíjense, desde la cabeza al riñón va la hormona antidiurética, haciendo lo que acabamos de decir. ¿Me comprenden? Si esa persona está deshidratada y tiene poca agua entonces en sus vasos sanguíneos, ¿la presión de la sangre estará alta o baja? Pensando que presión sanguínea es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esa persona tendrá presión alta o baja? Si tengo poco volumen de sangre, ¿habrá mucha presión? Claro, No. sí, baja presión, porque tengo poco volumen de sangre, chicos. ¿Está? Entonces, cuando se detecta que hay deshidratación, baja presión, poco volumen de sangre, esos serían los estímulos para que la hormona antidiurética a nivel del riñón reduzca la pérdida de agua por orina. ¿Me siguieron? Sí. ¿Está bien o no? Listo. ¿Cuál sería el objetivo? A ver, tratar de no seguir disminuyendo la presión, porque si yo pierdo mucha agua por orina, cada vez me va a ir más abajo la presión. ¿Está bien? Obviamente el hipotálamo a su vez te va a hacer sentir sed, vas a tomar agua y vas a compensar, ¿de acuerdo? O solucionar el problema. Y si no, te tendrán que internar y te tendrán que poner un suero, porque estás deshidratado. ¿Me explico o no? Sí. ¿Bien? Ok. Cierro hipófisis posterior, ¿está bien? Cierran la glándula, con la hormona antidiurética la cerramos, y vamos a abrir ahora no otra glándula, sino que voy a hablar de otra hormona, que en realidad creo que en la clase grabada no se da, pero que es una hormona que actúa en forma antagónica, o sea, hace lo contrario de la hormona antidiurética. Esta hormona se denomina, ¿sí? Hormona, pongan 2 puntos, péptido
natriurético atrial. Péptido natriurético atrial. O sea, un péptido porque es una hormona peptídica, una hormona proteica, no esteroide. Natriurético atrial. ¿Por qué natriurético? Porque en realidad estimula la pérdida de sodio y de agua por orina. Estimula la pérdida de sodio y de agua por orina. O sea, estimula la diuresis. ¿Bien? Estimula la diuresis. Por eso dije que era contraria a la antidiurética. Pregunto, como consecuencia de esta hormona, la orina que eliminaríamos, ¿es abundante o es escasa? Abundante. Muy bien. ¿Diluida o concentrada? Diluida. Muy bien. Perfecto. ¿Qué problema tenemos que tener? ¿Qué desequilibrio tenemos que tener para que se segregue esta hormona? ¿Mucho líquido o poco líquido? Mucho. Por supuesto. ¿Estaremos deshidratados o sobrehidratados? Sobre. Perfecto. Por ejemplo, tomaste 3 litros de agua. ¿Qué les pasa a ustedes cuando toman mucho líquido? ¿Orinan más o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si tomamos mucho líquido, ya no tengo la cantidad de líquido normal en mi cuerpo, tendría más. Listo, tomé mucho líquido, pierdo más líquido por orina. ¿Quién se da cuenta de todo esto? Se da cuenta el hipotálamo también, ¿sí? El hipotálamo también nota que hay mucho líquido por orina y también se da cuenta, no, perdón, el hipotálamo también se da cuenta que la sangre está muy diluida y quien se va a dar cuenta también es la aurícula derecha del corazón. Miren cómo es el asunto. ¿Se acuerdan que las aurículas son las que se llenan de sangre, ¿no? Y los ventrículos se vacían. Si vos tenés mucho líquido, el líquido ese que tomaste del aparato digestivo pasa a la sangre, ¿no es cierto? Entonces vas a tener mucho más líquido en la sangre. ¿Me entienden? Cuando la sangre llene la aurícula derecha, izquierda también, pero la aurícula derecha puntualmente, ¿qué va a pasar con la aurícula derecha? Se va a distender. Es como que a una bombita le pones más agua. Se distiende. Entonces, cuando la aurícula derecha percibe que sus células se distienden, es porque hay mucho volumen de sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de pedirle al riñón que elimine más sangre, porque eso también me traería presión alta, ¿o no? Así como poca agua me trae presión baja, presión alta sería como consecuencia de mucha agua. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la aurícula derecha? Que no es una glándula, pero que tiene unas células que producen esta hormona que se llama péptido natriurético atrial. Por sangre va a ir al riñón y va a estimular la pérdida de sodio y de agua por orina. Cerramos entonces esta hormona, ¿sí? ¿Cuándo se segrega? Cuando tenemos sobrehidratación y presión elevada. ¿Quién la segrega? La aurícula derecha del corazón. ¿A dónde va a actuar? Órganos diana. En el riñón. ¿Cuál sería el efecto? Aumentar la pérdida de sodio y de agua por orina. ¿Por qué sodio? Porque el sodio arrastra agua, chicos, ¿no es cierto? Entonces, si tengo mucha agua, se estimula la pérdida de sodio y de agua por orina. Gracias a esta hormona, lo que hacemos es reducir ese volumen de agua que estaba en exceso. ¿Me comprenden o no? Y pregunto, si en lugar de 3 litros de agua se tomaran 3 litros de cerveza, ¿cuándo orinan más? En realidad la cantidad de líquido es la misma, pero la cerveza tiene alcohol.
el alcohol inhibe a su vez a la hormona antidiurética. Entonces, orina inhibe a la antidiurética. ¿Está bien? Entonces, tendríamos más eliminación de orina si esa ingesta de líquido